La guerra por el nombre o el juicio por la marca de Pilates. El origen del conflicto fue que en los años 90 un tipo llamado Sean Gallagher compró los derechos y equipos del antiguo Pilates Studio y salió a decir que la palabra Pilates era una marca registrada de su propiedad exclusiva. ¿Qué significaba esto? Que cualquiera que usaba el nombre Pilates en su estudio, en sus horarios o en sus cursos de formación, sin pagarle a él, a Sean Gallagher, estaba rompiendo la ley. Gallagher empezó a meterle juicios a todo el mundo, incluso a maestros grosos como Mary Bowen, de quien hablé en el video anterior, o Ken Endelman, el fundador de Balanced Body. El juicio pasó entre 1996 y 2000, duró 4 años. Fue histórico porque toda la industria se unió para frenarlo. La defensa, liderada por Endelman, quería demostrar que Pilates no era una marca, sino un término genérico, como decir yoga o aeróbic. Acá es donde entra Romana Kryžanovská, que es una figura central en toda esta historia. Pero para entender por qué ella estaba en el medio, hay que ver cómo llegó a ser la heredera del estudio. Romana, como ya lo conté, era una bailarina de Georges Balanchine. Se hizo pedazos un tobillo y, como ya te conté, Balanchine la mandó a Joe en los años de 90 para evitar el quirófano. Romana conectó enseguida con Joe, tenía una dinámica increíble para mostrar los ejercicios y pronto se convirtió en su asistente. Ayudaba a dar clases en el estudio. En 1944 se casó con un peruano y se fue a vivir a Perú por 15 años. Allá vivió una vida medio de película, era la esposa artista y bohemia de un terrateniente muy rico y influyente. Recién en 1958, después de separarse, volvió a Estados Unidos con sus 2 hijas, aparentemente sin un mango y buscando laburo. Cuando Joseph murió en 1967, no dejó testimonio, no dejó testamento. Acuérdense que se falleció por el fuego, inhalando mucho humo. Él no estaba preparado a su muerte, aunque ya tenía una edad avanzada. Estaba de buena salud. Su muerte fue un accidente. Entonces no dejó testamento. Clara siguió con el estudio unos años, pero ella ya estaba viejita, tenía problemas con la visión. Entonces aquí la historia se divide en 2 versiones. La versión romántica son de los fans de Romana, que dicen que ella es la heredera espiritual y armaron casi un culto alrededor de su figura. La versión más profano, John Steele y otros dicen que Romana terminó manejando el estudio un poco por necesidad, porque no había nadie más que quisiera o pudiera hacerse cargo en este momento. Lo cierto es que hay documentos que dicen que Yves Gentry era la verdadera confidente de Joseph. Yves trabajó muchos años, décadas con Joseph. Se dice que cuando Joe murió, Clara la veía a ella como la sucesora profesional natural, no tanto Romana. Pero bueno, la cosa se complicó porque en 1968 Yves Gentry se mudó
de Nueva York a Santa Fe, en Nuevo México, otra punta del país. Con Eve fuera de juego, Clara se quedó sola con el estudio y apenas les alcanzaba para pagar el alquiler. Ahí es donde aparece John Steele, que intentó salvar el estudio de la quiebra. No solo él, sino varios ex clientes de mucha guita del estudio querían guardar y salvar el estudio para poder seguir entrenando. Entonces John y un grupo de clientes fijos querían mantener el estudio abierto, pero claro, se dieron cuenta de que mantener un local así salía una fortuna y ese fue solo un pasatiempo. Y aparte querían respetar el deseo de Pilates de mantener vivo el método. Vieron que necesitaban a alguien que se hiciera cargo de la dirección técnica también. Justo en ese momento Romana andaba buscando laburo, era madre soltera y tenía que mantener a sus 2 hijas. Como conocía el sistema de memoria, era la opción más lógica entre los pocos instructores que quedaban. También hay rumores que Joseph en el hospital le dictó algunos apuntes sobre el método. Hay rumores. Bueno, así que según Steele, no es que Joe la eligió en su lecho de muerte, sino que fue una cuestión de necesidad y practicidad. Le dieron una parte de la empresa a cambio de su laburo y de la chapa que su nombre le daba al lugar. Acá está el punto de la discordia. Steele y otros compañeros, como Mary Bowen, dicen que Romana después se autoproclamó como la única fuente auténtica. Mientras tanto, los otros elders, como Carola Trier, Ron Fletcher, sostenían que Joe nunca quiso que una sola persona fuera dueña del conocimiento o del nombre. Dicho sea de paso, Joe estaba bárbaro de salud. Sí, ya mencioné que murió por un accidente en el incendio. Por el otro lado, Romana y su hija Sari estaban convencidas de que Joseph había creado un sistema cerrado y coherente que no se podía andar rebajando. Para ellas, que Romana tomara el mando fue una especie de mando espiritual más allá de cualquier papel firmado. Sentían que Clara la eligió a ella porque era la más fiel al estilo dinámico original de Joe, mientras que los otros empezaron a mezclar el método con danza moderna o rehabilitación. Aquí quiero agregar un hecho histórico que Romana se quedó con el estudio, Romana se quedó con todos los aparatos del estudio. Los demás elders no. Ellas tenían que encontrar la forma de poder fabricar algunos aparatos y tenían dificultad al acceso de los patentes. Lo más fácil era reproducir el reformer por ciertas razones, pero ahí Romana tenía una ventaja incuestionable a poder seguir trabajando y desarrollando o reproduciendo el método en los demás aparatos. Todo esto se explotó en el famoso juicio. Había un heredero. Acá entra en la escena Sean Gallagher. El tipo empezó a estudiar con Romana en el 86. Como era kinesiólogo y bailarín, vio el potencial comercial gigante que tenía el método, pero también vio que el estudio como negocio estaba en ruinas. Después de que el estudio pasara por varias manos, Gallagher lo compró en 92, cuando estaba al borde de la quiebra.
y ahí tiró la bomba. Dijo que al comprar el estudio también se había quedado con la marca registrada Pilates. Gallagher sabía que la marca no valía nada sin el aval profesional de Romana, así que hicieron un pacto. Fundaron la empresa Pilates con él como el cerebro de los negocios y ella como directora técnica. Así Romana se convirtió en la aduana. Solo podía enseñar Pilates legalmente quien pasara por sus manos. El tipo se puso agresivo. Entre 1992 y 96 mandó cientos de cartas documento a estudios que usaban el nombre Pilates sin ser del círculo romana. Por eso mucha gente empezó a llamar sus clases como core conditioning o inventar nombres raros por miedo a que se los comiera el juicio. La bomba terminó de explotar en el 96 cuando Gallagher demandó a Ken Edelman, el dueño de Balanced Body, en aquella época la fábrica de máquinas más grande del mundo. Dato curioso, Ken Edelman se dedicaba a totalmente otra cosa, fabricaba muebles, no tenía nada que ver con el Pilates, pero un elder creó un estudiante de Pilates lo buscó y encargó el reformer. Entonces Gallagher quería el control total de todo, de las clases y de las máquinas. Pero Edelman no se achicó y le dio pelea en una batalla legal larguísima y carísima. Finalmente, en el 19 de octubre de 2000, la jueza Miriam Goldman Sederbaum dictó sentencia y sacudió al mundo de Pilates. Después de 11 días de audiencias y un fallo de 93 páginas, la justicia decidió que Pilates es un término genérico. Fue una victoria no solo legal, sino para todos los que creían que el método debería ser libre para todo el mundo. ¿Qué significó que el nombre fuera genérico? Este fue el punto más fuerte del fallo. La jueza dictaminó que la palabra Pilates, tanto para la gente como para los profesionales, no se refiere a una empresa específica, sino al sistema de movimiento en sí. La comparación que hizo fue clave. Dijo que el Pilates es como yoga o karate. No puedes adueñarte de un tipo de gimnasia que hace décadas se conoce en todo el mundo con ese nombre. El hecho de que yo nunca hubiera registrado el nombre mientras vivía le dio a entender a la justicia que él quería que esto fuera un bien público. En sus libros él decía que su sueño era que millones de personas practicaran su método. Bueno, aunque entre nosotros una vuelta cuentan que salió corriendo con una arma a amenazar a un exalumno que había abierto su propio local. Bueno, la amenazó con una arma y el tipo cerró su estudio y se mudó a otra ciudad. Pero bueno, son detalles. Sabemos que Pilates era muy posesivo con su creación, pero por el otro lado quería que lo haga todo el mundo. Bueno, para ganar el juicio, la defensa llamó a declarar a los otros elders que seguían vivos, como Mary Bowen, como Ron Fletcher. Ellos confirmaron dos cosas, que ellos también aprendieron de Joe y que Joe jamás les dijo que Romana fuera la única autorizada a enseñar. Esto demostró que el conocimiento de Pilates no era una línea recta que bajaba por Romana, sino un árbol con muchísimas ramas.
¿Y qué pasó después del juicio? En el momento en que salió el fallo, el Pilates se liberó. Y esto causó dos cosas opuestas. Una explosión total. Como ya no había que pagarle regalías a Sean Gallagher, todos los gimnasios y clubes empezaron a meter pilates en sus horarios. Eso hizo que el método se volviera mega popular en todo el mundo. Y se desvirtuó un poco en lo que está pasando en el segundo boom. Como predijeron Romana y sus alumnos, aparecieron los cursos relámpago. Hoy cualquiera le pone pilates a su clase y arma profesorados sin ningún tipo de control profesional. Yo, personalmente, estoy a favor del fallo. Es verdad que hoy el ambiente es un poco la ley de la selva y que hay versiones como Hot Pilates o Pilates funcional o Pilates HIIT que mezclan fitness, que por ahí le sacan un poco de prestigio al nombre. Pero también veo que la misma profesión se está empezando a filtrar sola. Los alumnos se dan cuenta de que con las versiones truchas no solo no mejoran, sino que hasta se pueden lesionar. Aparecen los nuevos estudios por motivos puramente económicos con 10, 12, 15 camas. La meta no es mejorar el rendimiento del alumno. La meta es mejorar el rendimiento económico del salón. Entonces, ahí también se aumenta el riesgo de la lesión. Bueno, cuando finalmente encontrás un instructor que te hace sentir con el método, que con el método te estás curando, de ahí no vuelves más. Bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo este lío. Cuéntenme en los comentarios.